La comunidad judía sefardí Bellacop, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Muy buenos días, amables amigos, hermanos que están hoy comunicados aquí en contacto con su radio Tiempo 1200 en su programa Unidos por la Verdad. Bueno, mis amados, aquí estamos nuevamente con ustedes. Buenos días, hermano Ramón, Saúl. Buenos días. Buenos días. La semana pasada no pude venir, estaba bastante difónico. Bien, ya gracias al Eterno pues por esta nueva oportunidad que me brinda de estar con todos nuestros oyentes. Esta es Unido por la Verdad, el programa que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo 1200 AM. Y acá ante los micrófonos seremos sus anfitriones. Silvia de Nemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. El programa pues es auspiciado por la congregación Bellacó, la Casa de Jacob. Somos judíos sefardí, nexaristas, y nuestra dirección es Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Los teléfonos son el 0416-206-3374 y el 0414-238-2211. Y hay un tercer teléfono que lo va a anunciar mi hermana Silvia. 424-5606. Bueno, mis amados, como ustedes que siempre están allí pendientes, nuestras enseñanzas, como ya tendrá la experiencia, están basadas en la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por supuesto, compartiendo nuestras raíces hebreas. Los días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana, los días lunes oración y miércoles y jueves clases de hebreo y clases de música, fuera de otras actividades que tenemos como talleres de danza y también talleres para matrimonio. Pronto le estaremos anunciando las fechas. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes los temas como miel a tu paladar, relaciones familiares y Torah Emet. Queremos darle un cordial saludo a todos aquellos que se encuentran hoy aquí en contacto con nosotros. Recuerde, si desea enviarnos sus mensajes, sus comentarios, puede hacerlo allí al 0416-206-3374. Bien, amados, vamos a hablar de cómo mira tu paladar, ¿verdad, Ramón? Vamos a empezar de una vez ya para que nos rinda el tiempo. Así es. Bien, allí vamos a leer lo que dice Santiago. Santiago del capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice de la siguiente manera: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se encuentren envueltos en diversas pruebas, sabiendo que el probar vuestra confiada esperanza, fe en este caso, produce resistencia. Muchas veces no entendemos por qué Hashem nos da tantas pruebas que nos hacen sentir inseguros, preocupados y no podemos ver la luz al final del camino. En el libro de los Salmos, en español, en hebreo, el libro Tehillim 66 del 10 al 12 nos da una esperanza muy precisa, alentadora, para seguir adelante y no dejarnos vencer por ninguna de las pruebas que Hashem en su amor y misericordia permite en nuestra vida. Sí, amados, sabemos que en todo momento pasamos por momentos difíciles. Por supuesto, no siempre, ¿no? El Señor nos permite pasar por tiempos de remanso, de tranquilidad, donde todo está funcionando bien. Pero vienen esos momentos de prueba que todos tenemos que vivir. Pero allí nos dice la palabra, porque tú nos has sometido a prueba, nos refinaste como se refina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos cargas pesadas
Hiciste subir hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Así es como Hashem, nuestro Dios, prueba nuestra emuná, nuestra fe. Nos da dolor, nos encontramos con problemas difíciles de resolver, nos da cargas pesadas con la familia, trabajo, diferentes situaciones, y hace que pasemos pues por esos momentos complicados para probarnos, para comprobar si a pesar de todo lo vamos a seguir adelante, vamos a confiar en su apoyo, ayuda y protección. Así es, si no nos quejamos, sino que aguantamos, confiamos y entendemos lo que Él hace con nosotros, y con nosotros tiene un propósito, a pesar de lo difícil que sea. Entonces podremos disfrutar de la siguiente etapa de nuestra vida, porque Él nos lleva a la abundancia. Recibimos abundancia de sabiduría, comprensión, entendimiento para saber lo que desea enseñarnos a través de la prueba que estamos pasando, y así recibir de su parte la solución a nuestros problemas, lo que nos lleva a tener una relación mucho más profunda y una verdadera amistad con el Shaddai. El Shaddai en este caso es el Todopoderoso. Así es, amados. Claro, como lo dice el mismo Pablo, ¿verdad? Cuando estamos pasando por la prueba no nos parece nada de agradable, queremos pasar rápido, pero esa debe ser nuestra confianza. La prueba es algo pasajero. ¿Saben? Hay una pequeña distorsión de la verdad. Y es que se cree que cuando una persona viene a los caminos del Señor, se le dice, bueno, ahora es que vas a empezar a tener problemas. Pero ese es un error, amado. Problema tiene toda la gente, sea creyente o no sea creyente, tenga el Eterno en su vida o no lo tenga. Va a tener que confrontar situaciones difíciles, va a tener que confrontar la muerte, las enfermedades, la escasez y muchas cosas que hay que vivir en esta vida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si una persona no tiene al Señor en su corazón, pues se desespera, busca ayuda a veces errada. Pero cuando una persona tiene al Eterno en su corazón, las cosas cambian, porque hay una esperanza, hay confianza, porque puede clamar a Él y sabe que Él nos va a ayudar, nos ayuda a cambiar, a mejorar nuestro carácter y actitudes. Lo que hace que sus verdades y mandamientos estén presentes en nosotros como estilo de vida. Él utiliza esos momentos difíciles para formarnos, para hacer en nosotros el hombre, la mujer que Él desea ver. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, amados, nos ayuda a comprender mejor nuestro prójimo, nos ayuda a ser más dóciles, nos ayuda a controlar nuestro carácter. Entonces, en cada momento difícil que estamos pasando, deberíamos estar seguros que Él tiene el control de toda nuestra vida. Y si tenemos un corazón humilde y deseoso de aprender a través de lo que nos está sucediendo, las palabras del Salmo 103, 1 al 6, será una hermosa manera de agradecer a Hashem, a nuestro Dios, por todo lo que estamos pasando. Amén. De igual manera, dice, bendice alma mía al Eterno Adonai, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Adonai, el que hace justicia y derecho, todos los que padecen violencia. Este es un salmo maravilloso, amado. Es un sostén, es un apoyo cuando estamos en momentos difíciles
Fíjese que David le ordena a su alma. ¿Por qué, amados? Porque el alma, donde reposa el intelecto, donde reposan las emociones, los sentimientos, muchas veces van contra la fe, porque quieren razonar, preguntar, pero ¿por qué, Dios mío, estás permitiendo esto? Yo no me merezco pasar por esto y por lo otro. Y entonces cuando comienza a razonar, la fe se debilita. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos a David dándole una orden a su alma, porque David está pasando por momentos también muy amargos. Su hijo se fue contra él tenía ejércitos que iban contra su vida, y él allí obliga a su alma a bendecirlo. Por eso lo dice con tanta fuerza: bendice, alma mía, Adonai. Le hace recapacitar, le hace pensar que el Eterno es quien lo libera de las enfermedades, quien sana todas sus dolencias, quien perdona todas sus iniquidades, el que le corona de favores y misericordia. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es muchas veces eso lo que tenemos que hacer, amados. Cuando estamos allí encorvados, tristes, entonces tenemos que levantarnos y proclamar la palabra del Eterno y decirle a nuestra alma, decirle: bendice, alma mía, Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre, así sea con lágrimas en su rostro, así sea con impotencia y con sus manos empuñadas. Pero en lugar de maldecir, en lugar de quejarse, usted debe decir: bendice, alma mía, Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre. También acá nos dice un pasaje: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto lo dijo Yeshua, amado. Él nos dice que vayamos a Él, descansemos en Él, reposemos en Él, y Él dice que llevará nuestras cargas y Él nos sacará del atolladero. Amén. Elohim te bendiga y haga resplandecer su rostro en tu vida y te ayude a tener un corazón sumiso y humilde para que encuentres el reposo o el descanso, el shalom, es decir, la paz y la solución para la prueba de que estás pasando. Sí, amado, yo quisiera en estos momentos tener un momento de oración. Padre amado, queremos acercarnos a tu presencia, darte primeramente gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, compartiendo con todos nuestros amigos y hermanos que están hoy en comunicación con nosotros, Padre. Queremos poner cada vida, cada persona delante de tu presencia. Sea tu shalom embargando los corazones, Padre. Seas tú tomando el control de cada situación, Padre. Seas tú, Señor, abriendo camino. Seas tú, Padre Santo, abriendo el mar. Y así como nuestro pueblo pasó por tierra seca en medio del mar, así nos permitas tú, Señor, pasar también por este momento de tormenta y llegar al otro lado, Padre, tomados de tu mano, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Seca las lágrimas, Padre. Quita el dolor de los corazones, Señor, y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquellos, Padre, que hoy están en Shalom, que venga el gozo de tu salvación sobre sus vidas, Padre. Gracias, Señor. Oramos en el precioso nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, mis amados, están ustedes disfrutando de Unidos por la Verdad, el programa de la comunidad judía mesiánica sefardí nexarista, y estamos ubicados en la avenida Urdaneta, esquina de Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestro punto de contacto el 0416-206-3374, el 0414-238-2211, también está el 0212-424-56
06. Sí, amados, bueno, nuestras enseñanzas, por supuesto, están allí basadas en la palabra, pero desde una perspectiva hebrea, que es tal vez lo que hace un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Que volvamos a nuestras raíces. Así es. Y lo más importante, o sea, no es nada que esté separado, es la palabra, solo que un poquito más profunda tal vez, ¿no? Más bella, más hermosa. Somos judíos sefardí y, como es natural, ofrecemos todo lo relacionado a nuestras raíces hebreas. Continuamos. Así es, amado. Recuerde, si desea visitarnos, estamos allí en la dirección que le acaba de dar nuestro hermano Ramón La Candelaria, todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Déjame repetir la dirección porque hay muchas personas que le agrada visitarnos. Entonces, estamos en la avenida Urdaneta, esquina de Candilito, edificio Doral Centro, Doral Centro, por supuesto, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Así es, allí tenemos los sábados nuestras reuniones. Bueno, amados, pasando ya al tema de relaciones familiares, vamos a continuar con el estudio que teníamos hace 2 semanas referente a los hijos, a los niños, nuestras enseñanzas, que es lo que va a formar sus vidas. En el primer tema tocábamos lo que era el respeto. Hoy vamos a hablar otro de las reglas de oro, la ética de la honradez. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra referente a este tema. Bueno, comienza con un pequeño cuentito, una pequeña historia. Cuando Bobby tenía 5 años, fue con sus padres a dar un paseo en coche por el campo. En un cruce, el padre se saltó una luz roja. Bobby dijo: papá, en la escuela el maestro nos enseñó que debíamos detenernos ante una luz roja. Su padre replicó: no te preocupes, hijo. La carretera no tiene tráfico y además tampoco hay ningún coche de la policía. Nadie nos ha visto. Cuando Bobby tenía 12 años, su madre lo llevó al cine. Antes de entrar le advirtió: Bobby, si el portero te pregunta qué edad tiene, di que 11 años. Compré para ti una entrada infantil. Cuando Bobby tenía 16 años, oyó que al teléfono su padre decía al asesor fiscal de la familia: así está bien, Charlie. Olvida lo que te dije acerca de los ingresos adicionales por los derechos de estas acciones. No figuran en ninguna parte, así que sería estúpido pagar más impuestos por eso. Cuando Bobby tenía 18 años, fue a la universidad de su estado. 6 meses más tarde, sus padres recibieron esta carta del decano de la facultad: estimado señor y señora Smith, lamento comunicarles la expulsión de su hijo Robert de nuestra universidad. Violó el código de honor del centro docente y fue sorprendido copiando el examen parcial. La madre de Bobby se echó a llorar. Bobby, ¿cómo es posible que copiara el examen? Lo educamos en un buen hogar. ¿En dónde aprendió a hacer tal cosa? Y el padre de Bobby suspiró, meneó la cabeza y declaró entristecido: ¿cómo pudo hacernos Bobby semejante cosa? Bien. Qué tremendo, ¿verdad? Así Uno dice: es. ¿por qué los hijos actúan así, de tal manera? ¿Qué había recibido Bobby durante su niñez, durante su adolescencia? Sus padres le enseñaron a mentir, sus padres le enseñaron a engañar. Entonces, ¿qué fue lo que él aprendió? Eso. Bueno, ¿qué pasaba? Que cuando estaba ya en la universidad, pues no le sirvió mucho este engaño, ¿no? Así es. Palabras de verdad. Una persona ética dice la verdad, porque su palabra es un compromiso y su compromiso es un honor. Enseñas a tus hijos a decir la verdad cuando cuidas de tus propias palabras. En cierta ocasión, un reportero acudió al lugar de un accidente. Un gran gentío rodeaba a la víctima, de modo tal que el periodista no pudo acercarse para verla, a determinar el grado de sus lesiones. Pero el periodista tenía que hacer el reportaje, así que gritó: «Soy el padre de la víctima, déjenme pasar».
El gentío se apartó con el fin de abrirle camino, y el reportero llegó hasta la víctima, solo para descubrir que se trataba de un perrito. Si tus hijos aprenden a decir la verdad, jamás se sentirán turbados por sus mentiras. Una vez preguntaron al difunto presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Sam Rayburn, usted cada día, a centenares de personas, a cada una dice sí, no, o quizás. Nunca anota lo que le ha dicho, pero jamás ha sido olvidadizo alguna vez a una promesa o a un compromiso. ¿Cuál es el secreto de que pueda recordar todo lo que declara a las personas con quien habla cada día? Sam Rayburn respondió, cuando uno dice la verdad, no tiene que recordarla. Si tus hijos aprenden a decir la verdad, jamás serán atrapados por sus mentiras. Como enseñó Yeshua, la verdad os hará libre. Sí, amados, de verdad que la honradez es una cobertura que nos va a ayudar en esta vida. La cobertura de la verdad nos va a permitir que la gente desconfíe de nosotros. Es lo que nos representa. A veces lo tomamos muy ligeramente, amado. Por ejemplo, hay personas que se comprometen a algo y dicen, sí, yo me comprometo a venir, por ejemplo, tal día, tal hora. Esa persona nunca apareció, nunca fue. No se excusó, no llamó, sino a lo mejor a los 2 días, ay, sí, ¿te acuerdas de la cita aquella? Bueno, lamentablemente no pude estar presente. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Uno va perdiendo la confianza. Y a veces la persona, por salir rápido de una situación, dice mentiras. Lamentablemente eso tiene un precio muy alto, amado. La dignidad no se puede comprar. La confianza no se puede comprar. La confianza es algo que se gana. Se gana cuando nosotros actuamos honradamente, con honestidad. Palabras de bondad. Al cuidar de tus palabras, enseñas a tus hijos que una persona ética no chismorrea, no difunde rumores ni habla con malicia. Hay una historia de 3 clérigos que fueron un día a pescar en un lago desde una lancha. Uno de ellos dijo a sus amigos, aquí estamos lejos de nuestros feligreses y de las personas a quienes servimos, lejos de nuestros deberes sagrados. Seamos completamente sinceros con nosotros mismos y confesemos nuestro peor pecado. A mí, por ejemplo, me gustan todas las cosas que el dinero puede comprar, pero en mi caso, el salario es escaso, jamás tengo bastante para conseguir todo lo que deseo, así que de vez en cuando me quedo con algo de la colecta. El segundo sacerdote declaró, ya que hemos de ser sinceros, os le contaré. Mi pecado es el juego. Apuesto a todo, el resultado de un partido de béisbol o de fútbol y sobre todo en las carreras de caballo. El tercer clérigo callaba. Finalmente sus amigos le dijeron, hemos confesado nuestros mayores pecados. Ha llegado tu momento. Cuéntanos, ¿cuál es tu vicio más grande? Y el tercer sacerdote declaró, mi mayor pecado es la murmuración y tengo mucha prisa por volver. Los niños son capaces de aprender a edad muy temprana que sus palabras atolondradas pueden causar mucho daño. ¿Has estado alguna vez en un campamento con niños de 9 años? ¿Has oído en alguna ocasión las charlas de un grupo de chicas de 13 años antes de ir a dormir? El tono que emplean para referirse a otras personas y sobre todo amigos y conocidos que no se hallan presentes pueden ser mordaz, maligno y cruel. Y los aludidos a menudo no se enteran de lo que dijeron y cuando se llegan a enterar pues jamás lo olvidan. Una vez pronunciadas unas palabras perversas no es posible borrarlas. Se nutren de sí mismas, medran y se tornan peores. Cuanto más se repiten, cobran vida propia y dejan tras de sí daños y destrucción. Amén.
Bueno, amén no, amado. Las clínicas... decir esas palabras destructivas no es bueno, eso es malo. Es que se están confesando, ¿no? Las clínicas terapéuticas rebosan de personas angustiadas por palabras que se le dirigieron o que hacían referencia a ellas. En ocasiones, esos términos flotan en la memoria consciente y resuenan una vez y otra como tambores de angustia. En lo tanto que se da al viso de mofa y desdén. En circunstancias diversas quedan profundamente enterrados en el subconsciente, pero sus nocivos tentáculos pueden estrangular a la víctima más confiada. La calumnia y el chisme, el rumor, la insinuación y la difamación no son delitos sin víctimas. Las palabras no se disipan en el aire, aciertan a posarse, denigrar y acosar. Puede enseñar a tus hijos a cuidar mucho de lo que dicen y a respetar la reputación de otros tanto como la propia. Si le muestra la lección del proverbio, cuando no hay leña, el fuego se extingue, y cuando no hay un chismorreo, concluye la diserción. Amén. Ahí sí va un amén. Ahí sí va el amén, amén. Sí, señor, porque ¿cómo crece un chisme, amado? Cuando alguien escucha algo y comienza a repetirlo, pero por supuesto que nunca se repite igual. Por ahí hay un juego, ¿no, Saúl? Yo creo que tú alguna vez lo has jugado. ¿Ah? Cuando se pasa un cuentito, una frase de una persona a otra, pero esa persona no cuenta la historia igual. De cuando termina de contar la historia está totalmente distorsionada. Ese es un juego solamente para darnos cuenta cómo de una persona a otra los chismes se van volviendo cada vez peores. Entonces esto, amado, trae graves consecuencias. A veces nosotros tomamos de una forma muy liviana el repartir un chisme, pero después que se pisotea la dignidad de una persona, no hay manera de recoger lo que se dijo. Una vez había una comparación en una clase, había una muchacha que se portaba muy bien y era hermosa y había un grupito de amigas que le tenían envidia, ¿no? Porque ella, ¿qué se cree? Y ella pedía permiso siempre los viernes para retirarse temprano del liceo. Y había una profesora que se dio cuenta de esta actitud, entonces dijo, vamos a hacer algo esta tarde, por favor pasa, y le dijo a una de las chicas que ya sabía que estaba con el chismecito, esa profesora, le dijo, mira, por favor, ¿puedes tomarte este vaso de agua? Y la niña le dice, claro, profesora, pero primero voltealo en el piso. Entonces la muchacha no sabía por qué volteó el agua en el piso. Bueno, ahora toma este trapito, recoge el agua, la exprimes dentro del vaso y te la tomas. Y la muchacha dice, profesora, ¿cómo voy a tomarme esa agua sucia? Esa agua ya se desparramó en el piso, ya está contaminada. Ah, le dice, bueno, eso es lo que ustedes están haciendo con tal persona. Ustedes están hablando de esa joven, están diciendo cosas feas de ella, están contaminando su dignidad, siendo que ella es una muchacha que cuando pide permiso aquí para salir es para ir a atender un orfanato, ayudar en un orfanato. Entonces ustedes están contaminando la vida de esa joven. Y eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos correr los chismes, los cuentos. Y también hay las palabras de confianza. Si cuidas de tus propias palabras, podrás enseñar a tus hijos a confiar. Cuando mi hijo, dice acá, ¿no? Esta historia, Seth tenía 5 o 6 años, le gustaba patinar en la acera de nuestra casa. Uno de sus ejercicios favoritos consistía en arrancar de lo más alto del paso de coches y ganar velocidad a medida que descendía. Un día, cuando yo regresaba de dar un paseo por la urbanización, vi a Seth iniciar una de sus carreras y tras unos cuantos impulsos a los patines empezar a perder el equilibrio. Instantáneamente extendió los brazos y trató de agarrarse a lo que tenía más cerca, al espejo lateral de mi coche. Con un crujido seco se rompió el vástago que lo sostenía y Seth cayó de golpe sobre el cemento. Corrí hacia él, vi que no estaba herido y luego, sin ninguna razón y desde luego sin reflexionar, empecé a gritarle:
¿Cómo se te ocurrió agarrarte de mi espejo y arrancarlo? Has hecho pedazo un espejo magnífico. Probablemente me costará $100 reponerlo. ¿Qué es lo que te sucede? Seth se echó a llorar. Casi en el acto comprendí mi necedad. ¿Qué me sucedía? ¿Por qué estaba gritando a un niño de 6 años que simplemente trató de protegerse agarrando el objeto más sólido que tenía a mano? ¿Por qué me irritaba con él? No era culpa suya que el espejo se hubiera roto. Si quería enfadarme, podía reservar mi enojo para la empresa fabricante de un espejo tan endeble que fácilmente podía romperlo un niño pequeño. Me sentí a disgusto por haber gritado a Seth sin motivo alguno y me excusé lo mejor que pude. Sí, amados, porque la forma también como nosotros hablamos puede crear angustia en nuestros hijos. Entonces, amados, para resumir este tema, hablábamos de la importancia de la honradez, de hablar, de ser personas que digamos siempre la verdad, que seamos personas con bondad en nuestros labios para hablar a nuestros semejantes, y que nunca la mentira, el chisme esté en nuestros labios. Esto es para reflexionar, amado. Yo sé que no todo el mundo cae en este grave error, pero bueno, para que lo pensemos, lo meditemos, ¿verdad? Y que sea de edificación para nuestra vida, de reflexión. Bien, mis amados, esta es Radio Tiempo 1200 AM, ofreciéndoles Unidos por la Verdad, el programa que es auspiciado por la Congregación Bellacó, la Casa de Jacob, Judíos Sefardí, Nexaritas, y nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina de Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. El punto de contacto entre ustedes y nosotros, el 0416-206-3374, 0414-238-2211. También tenemos el 0212-424-5606. Nuestras enseñanzas están basadas en la palabra del Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis, compartiendo las raíces hebreas de nuestra fe. Los días de servicio son los días sábados, de 10:30 en adelante, y los días lunes, oración, y miércoles y jueves, clase de hebreo y clase de música. Sí, por aquí hay una oyente que me está mandando un mensaje, me dice que por favor demos la dirección más lentico para anotarla, como dijo mi hermano, allí en la Avenida Urdaneta, donde está la Plaza La Candelaria. Frente a la Plaza La Candelaria está el edificio Doral Centro. Abajo, en toda la esquina, está el Banco Venezuela. Allí en la Torre C, piso 1. Y bueno, si tiene duda, pues llámenos al 0416-206-3374, que ya le podemos dar todos los detalles para llegar, ¿no? ¿Lo va a repetir? Sí, vamos a complacer a los oyentes. Repito, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Bien. Sí, amado, estamos también preparándonos para un ayuno que se va a hacer de 3 días. Porque bueno, sabemos que el único que puede poner las cosas en su lugar, traer shalom y bueno, aliviarnos de cualquier situación que no sepamos a veces qué hacer, ¿no? Vamos a tener un ayuno de 3 días. Tome nota allí, desde el día 20 de junio. Vamos a estar durante 3 días. Martes 20 de junio a las 6 p.m. comenzamos un ayuno y terminará el viernes a las 6 de la tarde. Motivos del ayuno, bueno, para que todo tome el cauce que el Eterno quiere indicar, para que la presencia y la mano del Señor tome el control de toda la situación de nuestro país, porque Él es el único que puede ordenar, poner todo de acuerdo a su santa voluntad. Aquí le voy a dar un teléfono, el
0414-216-8291. Se lo voy a repetir, 0414-216-8291. Esto es una oración que se va a hacer internacionalmente. Vamos a estar unidos a otros lugares orando por Venezuela. Recuerde, desde el día 20 de junio vamos a estar durante 3 días en ayuno y oración. Bien, amados, vamos a continuar entonces, porque la hora ya, mira, ya son 11:47 minutos. Todavía nos falta el último tema, amados. Vamos aquí a hablar, la semana pasada tocamos el tema de Génesis, donde decía que cuando estaba todo desordenado, el Eterno envió la luz y separó la luz de las tinieblas y trajo orden. Hoy también vamos a hablar de Génesis, capítulo 1, versículo 14 al 23, pero vamos a tomar un solo versículo. Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Allí eso está en Génesis 1, del 14 al 15, los 2 versículos. Entonces, ¿cuál es la misión principal, amado Ramón, de las lumbreras celestiales? Cuando el Todopoderoso decidió hacer las lumbreras, expresó el orden de prioridades en la misión de todas ellas. Lo primero que dijo fue que servirían para separar entre el día y la noche. La segunda misión es marcar el tiempo con sus diferentes eventos importantes en su trayecto. La tercera misión del Sol, la Luna y las estrellas es alumbrar sobre la Tierra con todo lo que eso conlleva. ¿No sería más lógico pensar que la misión principal de las lumbreras es alumbrar sobre la Tierra? Especialmente si pensamos en todos los beneficios que la Tierra y sus moradores reciben del Sol. Es imposible vivir en la Tierra sin la aportación del Sol. El Sol es tan importante para nuestra existencia que muchos pueblos y culturas a lo largo de la historia lo han adorado como su Dios principal. No obstante, la Torá revela que el Sol tiene un creador y por lo tanto esa práctica es rechazable. Volviendo al tema, ¿cómo es que el Todopoderoso no menciona como primera función del Sol y los demás lumbreras el alumbrar sobre la tierra? Hay 2 prioridades más importantes para él. Una de ellas es marcar las estaciones y los tiempos, incluyendo todas las fiestas de su programa de redención, revelado al pueblo de Israel. Pero aunque esa misión sea más importante que la de alumbrar sobre la tierra, no es lo más importante. Lo más importante es separar entre el día y la noche. Otra vez vemos la importancia en la creación de las separaciones entre diferentes cosas. En este caso se trata de una separación en el tiempo y también entre luz y tinieblas. Las tinieblas no son otra cosa que falta de luz. En una sombra hay menos luz y muchas veces se puede ver con una clara separación entre el área alumbrada por la luz del sol y otra área donde hay sombra. La sombra tiene menos luz, la noche tiene menos luz que el día, porque la noche es el producto de una sombra. Solo la luna y las estrellas transmiten una luz directa a la tierra y por eso hay menos luz durante la noche que durante el día. Sin embargo, en la noche sigue habiendo algo de luz. Las tinieblas de la noche no son totalmente oscuras. La oscuridad no siempre es muy oscura. Es en relación con la luz de las tinieblas. Se vuelven más tinieblas. La luz produce una separación. El Todopoderoso vio que la luz era buena, pero no está escrito que las tinieblas fueran consideradas malas. Más adelante, cuando el Todopoderoso había creado todo, vio que todo era bueno y en gran manera, incluidas las tinieblas de la noche. Así que en relación con la luz, las tinieblas no son tan buenas, pero no son malas. Las tinieblas son necesarias y tienen su función en esta creación llena de separaciones.
Así que es muy importante para el Eterno que haya una separación entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. La tarea de separar es la más alta misión del sol, la luna y las estrellas. ¿Por qué esta misión es la más importante? ¿Qué podemos aprender de esto? Aprendemos que para El Shaddai, el Todopoderoso, es muy importante hacer una diferencia entre el día y la noche. ¿Por qué es tan importante hacer una diferencia entre el día y la noche? Porque ciertas cosas tienen que suceder durante el día y otras cosas durante la noche. El hombre fue creado para estar despierto durante el día y dormir por la noche. Esta es una de las verdades más básicas de la creación. El hombre fue creado para trabajar de día y dormir de noche. Para tener armonía en la vida es importante seguir este orden natural. Después de la invención de la luz artificial, el hombre se ha acostumbrado más y más a alterar este orden, y una gran parte de los habitantes del mundo hoy en día no se acuestan de noche sino de día. Esto es una alteración de lo establecido y crea desorden en el ser humano y trae consecuencias negativas, cuerpo y alma. No obstante, hay momentos cuando el hombre puede alterar este orden y no dormir durante varias horas de la noche o durante una noche entera. Pero esos momentos son excepcionales y no deben repetirse demasiado para no causar daño al ser humano. Así que El Shaddai quiere enseñarnos la importancia de la separación entre el día y la noche. El día fue creado para que el Creador sea alabado de una manera especial, como está escrito en el Salmo 113:3. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente el hombre fue creado para dar alabanzas durante el día, también las mismas lumbreras están alabando a su Creador, como está escrito en el Salmo 148:3. Alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas. Bien, mis amados, ha llegado el momento de despedirnos. Quiero anunciarles que vamos a tener un programa los días domingos a las 11 de la mañana. Ese programa se va a llamar Resplendor de Juventud. Va a estar dirigido a los jóvenes y a los padres también. Así que los domingos a las 11 de la mañana va a poder escucharnos, ¿sí? Así que bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos. Bendiciones para todas, Saritza, que siempre está ya fielmente escuchando, y muchas otras hermanas que, bueno, perdón por no nombrarlas a todas, pero no nos da el tiempo. Bien, nos vamos. Y acá ante los micrófonos, sus anfitriones. Silvia de Nemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Nos vamos, pero nos volveremos a escuchar el próximo jueves, a excepción de este domingo, que vamos a empezar un nuevo programa para todos los jóvenes a las 11 de la mañana. Y como siempre, Shalom Ubrahot. Shalom Ubrahot. Sería entonces Shavuot. La Casa de Jacob presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves, a esta misma hora. Shalom Ubrahot.